Y el día de hoy vamos a estar viendo nuestra serie de mensajes en Primera de Timoteo, y a pesar de que ya hemos avanzado un poco, hemos visto muchas cosas muy interesantes acerca de cómo Pablo le escribía a Timoteo acerca de algunos hermanos y algunas conductas que habían en la iglesia de Éfeso que no eran de agrado a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo se ve muy esforzándose, vemos acá en esta carta, de recordarle a Timoteo por cuál era la función y por qué lo había dejado en ese lugar. Sabemos que el apóstol Pablo no le estaba escribiendo a Timoteo cosas que Timoteo estaba haciendo. De hecho, le estaba escribiendo a Timoteo ánimo, exhortación, también amonestación para poder él implementar y crecer en la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, todos los problemas que vemos aquí en esta carta son cosas reales que estaban sucediendo y son cosas que hasta el día de hoy suceden en la iglesia. No podemos nosotros discriminar el mensaje eclesial, ya que todas las iglesias podemos pasar por cada una de estas cosas si no aprendemos correctamente. Y es así, el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo que la iglesia es casa de Dios y de un Dios vivo. Es ahí donde Dios habita en su casa y nos ha llamado a formar parte de esa casa, de poder ser parte de la familia de Dios. Y ahora, hoy en día, nosotros tenemos, sí, claramente, una familia sanguínea, una familia secular, pero también tenemos una familia espiritual y que Dios nos ha invitado a participar. La función de la iglesia es ser sostén, ser columna, baluarte de la verdad. Alguien que sostiene la verdad. Es esa la función la cual Dios ha establecido para la iglesia, para que lleve su verdad. Y estuvimos viendo la semana pasada acerca de que cuál era esta verdad acerca de la que tenía que llevar Timoteo e indicar a la iglesia de que era su función y que debían defender. Y el día de hoy vamos a continuar viendo, estuvimos viendo la semana pasada acerca de la apostasía, y hoy día vamos a seguir viendo los versículos desde el capítulo 4 en Primera de Timoteo, versículos 6 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Y dice así: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de las viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios, en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Y el día de hoy, este mensaje lo traigo titulado bajo el tema Un buen ministro de Cristo Jesús. Y cuando nosotros hablamos de un buen ministro, podemos pensar y se nos pueden venir muchas cosas en nuestra cabeza. Quizás una de ellas sea cómo evaluaríamos nosotros un buen ministro, o cómo podríamos nosotros ver a simple vista que una persona es un buen ministro del Señor Jesucristo. Vemos que hoy en día a los ojos del mundo, y es la manera que el mundo tiene de catalogar, analizar y colocar acerca de si algo es bueno o malo según algunos resultados,
Y algunos podemos pensar, y en algunos lugares se da, en que se cataloga si un buen ministro acerca si tiene muchos seguidores en Instagram, acerca si su iglesia tiene muchos miembros, a ver si en su iglesia el auto que anda el pastor es del año o no es del año. Y muchas veces se va viendo diferentes tipos de cosas acorde a qué es un buen ministro de Dios. Y lo primero que nosotros debemos pensar es que las escrituras, lo primero que nos define acerca de lo que es un buen ministro de Dios. Y Pablo le enseña desde el versículo 6, partiendo desde el versículo 6, un detalle muy importante, ya que es Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, que le va a entregar la definición de cómo ser un buen ministro de Dios. Y lo primero que dice Pablo, dice, al señalar estas cosas a los hermanos serán un buen ministro de Cristo Jesús. Al señalar estas cosas, ¿qué cosas está señalando? Lo primero que debemos saber es que esto está en un contexto. Y como les contaba hace un momento atrás, el contexto que estaba hablando era acerca de la apostasía y de aquellos falsos maestros que estaban enseñando un evangelio diferente, que no tenía que ver con el misterio de la piedad, de que Cristo se había hecho carne y había estado acá en la tierra para salvarnos. Y hemos visto y le estuvimos hablando también la semana pasada acerca de que hay muchas corrientes que niegan acerca de la encarnación de Cristo Jesús. Debemos saber de que Cristo Jesús se hizo carne, vivió aquí entre nosotros, vivió una vida santa, piadosa, y que murió por nosotros en la cruz, pagando así por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Es así como cada persona que cree en este Cristo Jesús puede tener salvación. Y no solamente creer este mensaje, sino creer las palabras de este mensaje para ser discípulos. Jesús no solamente predicaba el reino de Dios para que las personas se deleitaran con lo maravilloso que se escuchaba esa noticia, sino para ser discípulos, y enseñó a sus discípulos cómo se debían hacer discípulos. Es por eso que nosotros debemos comprender de que cuando Pablo dice al señalar estas cosas a los hermanos, está diciendo aquellas verdades que refuerzan y relucen y sacan a la luz el error y la mala doctrina de otros. Por lo tanto, nosotros debemos saber que primeramente para ser un buen ministro, una de las cualidades hay que señalar el error de las malas enseñanzas. Si nosotros no podemos hacer eso, vamos a tener que lidiar y ser condescendientes con muchas otras enseñanzas que no son de Cristo Jesús, y eso no nos va a traer el ser un buen ministro de Dios. Aquel buen ministro de Dios es aquel que advierte a las ovejas. Aquel que cuida el rebaño es aquel que debe advertir a las ovejas que hay un peligro afuera, que es un peligro real y que es un peligro que se puede enfrentar, y que a lo mejor cada hermano de esta congregación va a tener que enfrentar. Porque muchas veces, y la mayoría de las veces, estas falsas enseñanzas vienen de otras personas que han sido desvirtuadas de otros malos ministros. Porque malos ministros no lo hacen no ministros, sino que debemos entender que hay buenos ministros y hay malos ministros. Y a través de las Escrituras vamos a saber quién es buen ministro y quién es mal ministro, porque la Escritura es que nos da estas pautas. Entonces, un buen ministro es aquel que advierte a sus ovejas, pero para que nosotros tengamos una idea más clara y una idea más, podríamos decir, más certera en nuestra mente, debemos entender qué quiere decir con un buen ministro. Tenemos que tener en consideración qué significa la palabra ministro. Que esto se ocupa acerca de la función, aquel que tiene un ministerio.
Ahora, ¿qué es esto de un ministerio? Lo escuchamos en nuestros países, ministerio de educación, ministerio de hacienda, pero también en la iglesia. Escuchamos la palabra ministerio. Y dentro de un ministerio hay ministros. Ahora lo que quiere decir un ministerio es un servicio, por lo cual un ministro es aquel que sirve. Todos somos un ministro de Dios, pero podemos ser buenos ministros o podemos ser malos ministros. ¿Cómo entender si somos buenos ministros o somos malos ministros? O si estamos en una posición en donde no hemos estado siendo buenos ministros de Dios, ¿cómo serlo? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para nosotros saber a la luz de la Escritura de poder designarnos y estar tranquilos delante de Dios que estamos siendo buenos ministros? ¿Cómo Timoteo iba a tener claro si era buen ministro? Por las instrucciones del apóstol Pablo. Entonces debemos darnos cuenta que Timoteo estaba en falto de muchas prácticas, por lo cual él ahora debía tomar la decisión de tomarlas y practicarlas y enseñarlas a la iglesia. Enseñar acerca de los que estaban trayendo divisiones al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Es así como en capítulos anteriores el apóstol Pablo denuncia a Himeneo y a Alejandro que estas dos personas estaban trayendo conflicto y el apóstol Pablo no toma una posición en donde cree que va a hacer sentir mal a los hermanos, sino que cuando los hermanos están en una posición en donde están hiriendo o llevando y guiando por mal camino a la iglesia, es necesario la confrontación, no para enjuiciar, no para traer destrucción a la iglesia, sino para corregir, alentar y caminar nuevamente por aquella senda que es considerada como un buen ministro de Dios. Por lo tanto, un buen ministro quiere decir es un buen servidor y un mejor servidor que siempre está en proceso, que siempre está caminando. Es por eso que nosotros debemos entender que a lo que está haciendo referencia de ser un buen ministro es acerca de aquel ministro que es fiel a las palabras de Cristo Jesús. Quiero que leamos en 2 de Corintios. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Y dice así: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Es muy gracioso como muchas veces nosotros leemos este versículo y en muchas iglesias se enseña de que no hay que estudiar y que no hay que leer porque la letra mata. Y ahí vemos que ese comentario muestra la misma ignorancia de muchos que han sido engañados con falsas enseñanzas, ya que el versículo nos dice: el cual también nos hizo suficientes ministros, o sea, servidores, de un nuevo pacto. Está hablando del nuevo pacto por medio de Cristo Jesús y contrastándolo con no de la letra, que quiere decir del pacto acerca de la ley. Por lo tanto, debemos tener la diferencia acerca de que hubo un antiguo pacto con el pueblo de Israel que tenía que ver con los 10 mandamientos y acerca de que el pueblo debía cumplirlo y en caso de no cumplirlo debía sacrificar un cordero. Pero ahora justamente el nuevo pacto trata de decir que todo eso lo que pasó hacía referencia en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús era el Cordero de Dios que debía ser sacrificado, quien cumplía toda la ley. Por lo tanto, ahora todos los hijos y servidores en Cristo Jesús pueden ir por medio de eso. Y es por eso que dice: porque la letra mata. Exactamente, es porque la ley trae muerte y solamente conocimiento que somos pecadores y por nuestra propia cuenta no hay nada que hacer. Ahora, si yo desconozco las Escrituras, voy a estar viviendo engañado
de esta verdad. Ahora, el conocer esta verdad viene por el leer. ¿Cómo voy a conocer yo esta verdad y caminar ser un buen ministro de Dios si no estoy leyendo las Escrituras, si no estoy leyendo e edificándome acerca de estas cosas? Así nosotros debemos entender de que una de las cosas que nos hace buen ministro es la advertencia y la fidelidad. Si nosotros no somos fieles con la iglesia de Dios, de ver cuando hay cosas malas, cuando se están presentando cosas peligrosas, incluso para aquellos que, como Timoteo que estaba pastoreando, aquellos que pastorean hoy en día no son capaces de ver el peligro para sus iglesias, la verdad es que no pueden ser llamados buenos ministros. Un buen ministro es aquel que ve el peligro de las personas que quieren introducirse y hacer daño con malas enseñanzas, y como diríamos en buen chileno, que no le tirite la mano y decir las cosas tal cual son, ya sean amigos, ya sean familiares, sean personas que han recorrido toda la vida con nosotros. La fidelidad tiene que ver con la lealtad a Cristo Jesús, y cuando nosotros no somos fieles, no somos leales a Cristo Jesús para advertir al rebaño de los peligros que se pueden enfrentar, estamos prefiriendo otra clase de lealtad, pero no tiene que ver con la lealtad de Cristo Jesús. Es por eso que eso lo lleva a ser un mal ministro de Dios, o incluso un mal siervo, un mal pastor también, porque la Escritura nos establece al señalar estas cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Aquel que señala el error de la falsa enseñanza puede ser llamado un buen ministro. Pero si nosotros dejamos, invitamos, le damos la mano al lobo que entre y le ofrecemos decir, mira, esta ovejita tiene mejor sabor que esa, y le presentamos la carta y el buffet, ¿acaso estamos siendo buenos ministros de Dios cuando no frenamos las malas enseñanzas? Ahora, para ser un buen ministro de Dios y señalar la falsa enseñanza, hay que entender la buena enseñanza. Y eso viene por escudriñar la palabra de Dios. Ahora, también tiene que ver con saber cómo se escudriña la palabra de Dios. Porque yo podría decir, sí, yo leo todas las veces la Biblia, pero si leo 2 Corintios 3:6 y no sé cómo estudiar la Biblia, puedo llegar a creer que leyendo la letra mata, por lo tanto debo alejarme de aquellas cosas. Y estoy en un grave error, por lo tanto hay que aprender cómo estudiar las Escrituras. Y es por eso es bueno tener a alguien que te discipule. Aquellos creen que se mandan solos, incluso para los pastores, la verdad es que están en un grave error. Todos necesitamos ser discipulados, todos necesitamos ser animados y todos debemos ser amonestados. Porque la amonestación, la corrección del error nos llevará por un buen camino. Y esto es misericordia del Señor. No es enojo de Dios, no es su ira mostrándose el desagrado con nosotros, sino es la misericordia de Él de decir, mira, te estoy mostrando el camino correcto que no has llevado, pero no es para yo rematarte y pisarte y patearte en el suelo, sino que es para levantarte. Es así como nosotros debemos caminar, entendiendo la sana Escritura, entendiendo que Dios ha hecho todo esto para que nosotros pudiéramos caminar en Él. Y el versículo continúa diciendo, dice, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutridos con la palabra, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y es que una de las cualidades que debe presentar un buen ministro de Dios es estar bien nutrido. O sea, que quiere decir que un ministro de Dios, un buen ministro de Dios, debe estar bien alimentado. Y no se refiere a estar bien alimentado en la carne, sino que hace referencia a que su alimentación en cuanto a la palabra de la Biblia sea contundente, sea de peso, sea edificante para los hermanos,
sea edificante para los demás. Y eso no tan solo es para aquellos que van en el pastorado, sino a todos los hermanos. Porque cuando uno acude a un hermano bien nutrido y alimentado en la palabra del Señor, va a recibir un consejo certero, porque no estará bajo su opinión, sino que estará en base a las Escrituras. Y no acorde de lo que él interpreta de las Escrituras, sino de lo que realmente Dios quiere que aprendamos en base a las Escrituras. Porque he conocido muchas personas que saben mucho de Biblia, conocen muchos versículos, muchos pasajes, pero si todos están mal interpretados, ¿cómo van a tener una sana relación con Cristo Jesús? No tan solo eso, sino que cómo van a ayudar a otros a tener buena relación con Cristo Jesús. De hecho, aquellos que están mal alimentados, lo único que producen es que otros se mal alimenten, que otros no reciban y estén desnutridos o sobrepeso y algo totalmente desequilibrado para tener una buena salud y estar bien nutrido en la palabra de Dios. Dice nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, que hace referencia a estar nutrido de la palabra de la fe. O sea, que quiere decir en cuanto al evangelio de Cristo y Jesús y de la buena doctrina que has seguido. Entendiendo completamente que hay una buena doctrina. Y esta buena doctrina tiene que ver con conocer la palabra de la fe. Si no se conoce la palabra de la fe, vendrá cualquier persona, hablará un montón de barbaridades y el rebaño vamos creyendo cosas que nos llevan como el viento. Pero aquel que es robusto, aquel que está bien nutrido, sabe y puede permanecer y sabe cómo estar y sabe cómo instruir a la iglesia para hacer ese soporte, para hacer esa columna que el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo estaba mostrando. Nosotros debemos saber, hermanos, que una lectura liviana de la palabra de Dios no va a traer una correcta nutrición. Y este es un consejo que yo le doy de forma muy honesta y con mucho amor, es que no use los panes de vida. Es una recomendación parte mía, no use los panes de vida, no porque a mí no me gusten, de hecho yo antes los utilizaba mucho, pero una de las faltas que tienen los panes de vida es que nos alejan más que nos acercan de Dios, ya que leemos un versículo fuera de contexto a nuestra propia interpretación, queriendo que ese versículo se trate de nosotros, adoptando muchas veces el sistema de lo que conocemos nosotros como el horóscopo, de tener esas costumbres, pero más que eso, es simplemente porque no estamos teniendo una correcta relación con la palabra de Dios, que tiene que ver con entenderla, entender el contexto, entender lo que se está diciendo. El tener esta conducta lo va a llevar a usted a querer buscar y tener cosas aisladas en las Escrituras que no le va a poder entender bien quién es el Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros acá en Vida Real, cuando compartimos acerca de la palabra, lo estamos haciendo acerca de mensajes, de series, de libros, ya que así les da un contexto y una panorámica mucho mejor que se tiene que ajustar a la panorámica bíblica. Porque si la panorámica de la cual yo le estoy predicando no se ajusta con la demás palabra de Dios, en algún momento vamos a salir pillados. En algún momento nos vamos a terminar contradiciendo de nuestra propia predicación, porque no se está ajustando a lo que dice las escrituras. Hay que tener una lectura seria de la palabra de Dios, una lectura intencional, de sentarse a decir cómo va a ser, cómo me voy a programar para poder leer la Biblia. No tan solo para adquirir conocimiento, sino de poder ser un buen ministro de Dios. O sea, que quiere decir un buen servidor. Y un buen servidor es aquel que hace. Si usted le enseña mal, usted va a hacer mal. Si
Si usted le enseñan que el micrófono se usa arrastrándolo por el suelo, usted lo va a hacer, va a decir, mira, aprendí a usar el micrófono. Y aquel que sabe ocuparlo lo va a mirar, va a decir, venga para acá, yo le voy a enseñar. Debemos aprender a través de la lectura seria, de tener una alimentación contundente, de la buena doctrina, de la sana doctrina. Y esto quiere hacer alusión acerca de la enseñanza que se imparte en una congregación. Si nosotros no tenemos una buena alimentación, nosotros no tenemos una buena doctrina, tendremos a hermanos que no pueden acceder a tener una buena relación con Dios. Y es que solamente la nutrición no viene solamente de las prédicas de un día domingo, porque nadie se puede alimentar una sola vez de la semana y decir que tiene una buena alimentación. Muchas gracias, Gracias. No podemos decir que tenemos una buena alimentación si solamente nuestra principal comida es un día domingo, aunque se coma muy bien. No hay cuerpo que resista. No hay cuerpo que aguante el tener una correcta comunión con Dios si su alimentación principal solamente proviene de un día domingo. Por lo tanto, el tener esto en mente lo predispone a usted es saber los resultados desde un principio. Aquel que se alimenta solamente en base de un día domingo no es una nutrición sana, no es una nutrición contundente. Por lo tanto, lo único que podemos esperar es que nuestra decisión final sea apartarnos de nuestro Señor Jesucristo, más que permanecer en la fe. ¿Es eso los resultados de una mala enseñanza? Que nos apartemos de la verdad. Inclusive eso no va a producir, incluso no es necesario que la gente salga de la iglesia, sino que mantiene esa costumbre, pero trayendo malas enseñanzas al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la buena enseñanza es algo principal para ser un buen ministro de Dios. Pero el apóstol Pablo no tan solamente se queda ahí, sino que en el versículo 7, el apóstol Pablo nos dice algo que va a repercutir mucho en cómo comprendemos las cosas. Dice, pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Y el apóstol Pablo hace alusión a esto a Timoteo para que él, para ser un buen ministro de Dios, deseche aquellas enseñanzas de fábulas que son profanas. Y esto tiene que ver con todo lo que es estos mitos que muchas veces se introducen en la iglesia, que parecen espirituales, o conductas de personas recién llegadas que también deben compartir estos mitos profanos, pero que muchas veces necesitan ser corregidos para su bienestar. Nosotros en el mundo podemos ver diferentes prácticas que parecen muy buenas y que parecen muy aceptadas socialmente sin causar risa, sin causar prejuicio. De hecho, la gente lo ve muy normal. Por ejemplo, la lanita roja es uno de los elementos que la gente cuando lo ve, nadie pregunta y dice, oye, ¿no te das cuenta que eso es ridículo? No, de hecho, la gente lo hace. Incluso hay personas que envuelven sus plantas con una lanita roja. Y la verdad es que estas cosas parecen muy inocentes. Pero eso quiere decir que guiamos nuestras acciones y nuestra vida por muchas veces enseñanzas que no tenemos idea de dónde son, pero nos lleva al actuar. Por lo tanto, sí son importantes. Si no tuvieran importancia, no nos llevaría a ejecutar la acción. Cuando una cosa es importante, nos lleva al actuar, nos lleva al accionar. Cuando una persona le importa a su familia y tiene que ir a trabajar, su cuerpo le pide quedarse acostado porque es lo que desea la carne, porque cuando hay algo de importancia, de proteger, cuidar, sustentar, esa persona, le guste o no le guste, lo va a hacer igual. Lo lleva a una acción no deseada, pero termina haciéndolo. Así también cuando nosotros tenemos diferentes enseñanzas, también podemos ver la pulserita de los santos. En un tiempo estuvo muy famosa aquí en Chile, tenía diferentes santos coleccionables. Y yo creo que la gente lo vio como que no podía ser muy rentable porque tendrían que llenarse el brazo aquí entero de santos.
creyendo que cada santo es situacional. Por lo tanto, si los tengo todos, en cada situación que esté puedo acudir a alguno. La verdad, hermano, es que esas cosas traen confusión a la iglesia. Prácticas de creer que ciertas cosas traen ciertos resultados. Algunas personas usan cruces en el cuello y eso no es algo malo que podríamos decir, siempre y cuando que refleje que en su corazón ha sido rescatado por Cristo Jesús. Pero un mal uso de aquello sería con que este objeto me trae una protección, genera un escudo, como si se tratara de un vampiro, aquellos que le muestran una cruz y acerca una estaca, como si eso tuviera una repercusión. Son dos actos totalmente iguales, pero que causan totalmente cosas diferentes. Una es mostrar la fe que hemos recibido en Cristo Jesús, como la cruz que usamos acá atrás. Esta cruz no la tenemos aquí para que en la noche no vengan a robar, sino que esta cruz, por la que lo tenemos ahí, es representando lo que aquí se predica y lo que todos nosotros creemos estando acá. Todos los que están acá tienen interés de conocer a Dios, aunque no se sientan muy animados. Todos ustedes tienen ganas de acercarse al Señor y conocerlo realmente, porque si no, no hubiese producido el acto de levantarse de su cama y caminar o viajar hasta este lugar. Por lo tanto, hay una acción, por lo tanto es algo importante para usted. Dele la importancia necesaria, dele la importancia que corresponde. Estas palabras que dice el apóstol Pablo, dice palabra fiel es esta, digna de ser aceptada. Estas palabras son dignas de ser aceptadas, son dignas de tener nuestra atención, son dignas de tener nuestro tiempo, son dignas de tener nuestra devoción, nuestro esfuerzo para poder caminar en Cristo Jesús en una buena enseñanza, pero dejando fábulas afuera. Y es que hoy en día se han metido muchas fábulas y frases en el cristianismo que perjudican y no tienen un respaldo bíblico y están fuera de contexto muchas veces algunas de esas. Una de ellas, aquellos falsos maestros, y es una frase predilecta que se ha vuelto ahora acerca de los falsos maestros, aquellos falsos profetas, es acerca que dicen, no toques al ungido de Dios. Por lo tanto, ellos se ponen una pared de decir, con esto soy intocable. Puedo hacer y deshacer y decirle a los hermanos, no toques al ungido de Dios, generándole alguna clase de miedo, alguna clase de amenaza espiritual, que tiene que ver justamente con una mala interpretación. Aquellos falsos maestros creen que al decir esto pueden hacer mal uso de las finanzas, llevar mal su matrimonio, hacer mal uso de lo que Dios le ha entregado, pudiéndose sacar todo aquello con el argumento de no toques al ungido de Dios. Sabemos que si alguien se mete con los hijos de Dios, Dios se encargará, pero obviamente una causa justa. Pero eso no va a venir de parte de nosotros normalmente de estar diciendo, no te metáis conmigo, tú no sabes quién soy. La verdad es que eso es una posición muy arrogante. Es una postura de decir como yo soy mejor que tú, no te metas conmigo. Muchas veces esto se predica de la iglesia para que los hermanos se mantengan al margen. Que los hermanos no puedan evaluar lo que Pablo le indicó a Timoteo, que un ministro de Dios, aquellos que querían el obispado, debían ser prudentes, debían ser hombres de una sola mujer, que debían tener en sujeción su hogar, que no debían ser codiciosos, que debían ser hospedadores, que no debían ser peleadores. O sea, con ese versículo nos sacamos todo lo demás y no podemos opcionar algo más de eso. Entonces, cuando nosotros vemos estos mitos en la iglesia que se van metiendo, hacen mucho daño. Normalmente ahora estamos viendo corrientes de ministerios de alabanza que dice Espíritu Santo desciende a este lugar. Parece muy bonito, parece muy espiritual, pero debemos entender que el Espíritu Santo está en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Cada domingo que estamos aquí, no invitamos al Espíritu Santo a venir, a descender a este lugar, porque el Espíritu Santo ya está.
Por lo tanto, son mitos y son costumbres del antiguo pacto. Y ese antiguo pacto debemos entender que es lo que dice el versículo acerca que decía de que la letra mata, el antiguo pacto mata. Porque no podemos cumplirlo. Es una relación que Dios tenía de forma provisoria para tener una relación definitiva por medio de Cristo Jesús. Y que ahora nosotros podemos disfrutar. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos que Dios desciende y la presencia del Señor, el Espíritu Santo viene, estamos haciendo alusión de que queremos vivir en el antiguo pacto y no en el nuevo pacto. También decimos que, y he escuchado muchas veces de personas que dicen, no, es que en tu iglesia no se mueve el Espíritu Santo. En tu iglesia no se siente el Espíritu Santo. No pudimos sentir el Espíritu Santo el día de hoy. Lo he escuchado en muchas iglesias y de muchos hermanos muy cercanos. Esto haciendo alusión de que justamente no sintieron emociones, la música no estuvo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderosa, podríamos decir. No hubo griterío, no hubo llanto, por lo tanto el Espíritu de Dios no se movió. Pero cuando vemos en las Escrituras, el Espíritu de Dios se mueve en nuestros corazones cuando nos llama al arrepentimiento y al cambio. Por lo tanto, si cuando nosotros estamos escuchando palabra de Dios y somos llamados a cambiar una conducta, debemos asumir que el Espíritu Santo se está moviendo para llevarnos a un lugar diferente, a una situación diferente, a un estilo de vida diferente. Mi experiencia como líder de alabanza es una de las cosas que más se ha complicado en el último tiempo, ya que la mayoría de las canciones están apuntando a esa clase de filosofía. Por lo tanto, nosotros como ministerio de alabanza y como también como líder, yo debo entender que nosotros le entregamos teología a ustedes. Teología a ustedes por medio de las canciones. Canciones que quedan en su mente y que pueden afirmar quizás como verdad de Dios cuando no lo son. Y es por eso que muchas veces hemos tenido que dejar de tocar alabanzas porque no se ajustan a lo que dice la Biblia. Y uno puede decir, ¿y qué canciones? La verdad es que todas suenan espirituales. Todas suenan espirituales, pero no lo son. Que apuntan a otro tipo de creencias, a otro tipo de ideologías también. Recuerdo hace años atrás aquí había una canción que cantamos, vengo a adorarte, vengo a postrarme. Y partía así, Padre de luz, descendiste a la tierra. Y después cuando nosotros analizamos la letra, uno dice, ¿quién descendió a la tierra? ¿El Padre? ¿El Padre se encarnó? La verdad, hermanos, eso es una herejía. El Padre no se encarnó. El Hijo fue el que se encarnó. Y creer que el Hijo es igual al Padre, eso se llama modalismo. Y es algo que la iglesia ya condenó antiguamente. Solamente le doy un ejemplo, hay otras cosas un poco más sutiles. Pero debemos entender que no todo lo que suena espiritual nos va a llevar a ser buenos servidores, a ser buenos ministros de Dios. Por eso que el apóstol Pablo les dice específicamente, les dice, no tengan nada que ver con las fábulas profanas propias de las viejas. Y en algunos contextos, quizás en algunas culturas, el vieja puede ser algo no tan ofensivo. De hecho, aquí en Chile hay algunos hijos que le dicen, oye viejo, ¿me ayudas con esto? Oye vieja, haciendo alusión a su mamá. Pero aquí el apóstol Pablo no está haciendo alusión a un familiar, no está haciendo alusión a alguien de esa manera, sino que es un poco más despectivo, pero no con la persona por ser vieja, sino que tiene que ver con esta inclinación de constantemente de hacer cosas y decir cosas que no vienen al caso. Hay personas que dicen, soñé que temblaba, va a temblar. No, es que es de Dios. No entendemos cómo discernir cuándo son los sueños de Dios, cuándo son sueños nuestros, cuándo son sueños que provienen del mismo Satanás, el diablo. Si no conocemos las Escrituras, hay sueños que provienen de Dios,
Pero todos los sueños que provienen de parte de Dios apuntan a Dios y a su propia gloria. No el predecir el futuro, no el comunicar cosas, sino de saber que algo tiene que ver para que Dios sea exaltado. Esos son los sueños que vemos en la Escritura, que todos aquellos que han tenido sueños de Dios, en la finalidad tienen glorificar a Dios. Por eso que debemos alejarnos de estas costumbres profanas, típicas de viejas. Y en el contexto, la palabra que se ocupa y la intención de viejas tiene que ver como diciendo viejas ignorantes, que desconocen. Curioso también, y no es un tema de debate, que no dice de viejos, no dice de ancianos, sino que hace alusión solamente a las viejas. Pero nosotros debemos entender que hace alusión a aquellas malas enseñanzas, aquellas prácticas, aquellas cosas que creemos que porque mi abuelita me lo enseñó, es porque yo lo llevo ejecutando hace mucho tiempo. Mi mamá me lo enseñó, mi abuelita se lo enseñó a mi mamá y ahora yo debo seguir practicándolo. Quiere decir que si nuestros antepasados han practicado el pecado y no acudir al arrepentimiento, la salvación, ese es nuestro legado. ¿No podemos aceptar a Cristo Jesús por medio de eso? Hermanos, les quiero animar mucho. A pesar de que el ejercicio físico aproveche para poco, sabemos que somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. No dice que no aprovecha para nada, sino que aprovecha poco. Pero hay algo que aprovecha mucho más, que tiene que ver justamente con las cosas que son eternas. Cosas que son eternas que tienen aplicación para hoy en día. Cosas que son eternas que tienen aplicación, bendición, promesas para este presente. Y no tan solamente para el presente, sino para la vida futura. Esto debe llenarnos de esperanza. Que hay cosas que nosotros podemos hacer, invertir nuestro tiempo, tanto que nos van a ayudar hoy en día para vivir nuestra vida aquí en la tierra, pero también que van a ser de aporte para la vida futura.